porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Bienvenido a la reflexión del Santo Evangelio. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Espíritu de Dios, que has hecho elocuente la lengua de los niños, la mente de los sabios la has instruido con sabiduría. Ven a instruirnos para podernos acercar a la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les tengo una buena noticia. El Evangelio nos trae una buena noticia. La salvación no es para los santos, no es para las personas perfectas. Porque aquí, hasta donde yo sé, ninguno es perfecto. Todos tenemos limitaciones y somos grandes pecadores. La buena noticia es que el Señor vino por ti y por mí. Que tú y yo somos la razón de ser de la kenosis, el anonadamiento de Dios, es decir, el Dios dejar su condición divina y asumir nuestra condición humana. Tú y yo somos la razón por la cual Dios entregó a su único Hijo en la cruz. Costamos la sangre de Cristo y Dios no se avergüenza de ti. Una persona estos días me decía: me siento indigna de acercarme a Dios, de volver a orar, de seguir el llamado que Dios me ha hecho, porque he caído, porque he fallado. No tenemos por qué sentirnos indignos, porque para Dios somos una perla preciosa, porque para Dios lo valemos todo. Y Dios nos ha devuelto nuestra dignidad con su sacrificio en la cruz. Nos ha devuelto nuestra dignidad porque después de nuestra naturaleza estar caída, derrotada por el pecado, por las fuerzas del mal, Jesús tomó nuestra naturaleza, nuestra condición y la levantó. Él no vino por los justos, vino por nosotros los pecadores. A veces el pecado nos desanima y es una estrategia clásica de Satanás. Desde el libro del Génesis se narra que tan pronto Adán y Eva cayeron en el pecado, se sintieron derrotados, defraudados. Satanás les hizo sentir que ya no tenían oportunidad, que estaban desnudos y que ya no había opción. Pero viene Dios y los busca y habla con ellos y empieza un plan de salvación. Un plan de salvación que se cumplirá en Cristo Jesús. Es la actitud del demonio cuando caemos en el pecado. Sembrarnos una mentira en la mente: ya no tienes oportunidad, eres tan pecador, eres un miserable, ya no hay opciones para ti. Pues Jesús hoy viene a decirnos: no, eso lo piensa el enemigo, pero la verdad es que yo me siento contigo, yo como a tu lado. Cuando tú vives en pecado, no me alejo, dice el Señor. Sí quiero tu conversión, pero no me alejo. Hay una parejita en República Dominicana, especialmente la esposa, que le llegó una palabra en una homilía que dirigía allá en la parroquia. Hablando de esto, yo decía que cuando una pareja vive en unión libre, en pecado,
en ese lecho comparten la cama. La mujer, el hombre, Satanás y Jesús también tiene que compartir. Porque Jesús nunca se va, nunca nos abandona. Porque Él no ama el pecado, rechaza el pecado, pero sí ama profundamente al pecador. Y como ama profundamente al pecador, siempre está ahí a la puerta, tocando y esperando. Dios hizo una promesa el día de nuestro bautismo, vivir dentro de nosotros. Y San Pablo se asombra de esto. ¿Acaso ustedes no son conscientes de que son templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive dentro de usted? Y lo decía a propósito de que las comunidades, los cristianos estaban viviendo en pecado. Entonces a Jesús le tocaba convivir dentro del corazón del cristiano con el pecado. Yo lo pongo en un ejemplo. Supongamos la casa bien aseada, la mamá limpia todo y prepara un almuerzo fabuloso para recibirnos. Y llegamos nosotros con carne descompuesta, con bolsas de basura que llevan días en el basurero y ya huele putrefacto, descompuesto. Y uno llegar y decir: mamá, voy a dejar estas bolsitas por acá y las pongo por al lado del comedor, en la sala donde todo estaba bien aromatizado. Y la mamá verse obligada a comer conmigo, a compartir la casa con esa descomposición que yo llevé. Eso es lo que experimenta Jesús cuando vivimos en el pecado. Él no se va, Él se sienta con nosotros, esperando la conversión, diciéndonos: tienes que dejar el pecado, tienes que abandonar. Pero Jesús nunca se avergüenza de nosotros. Jesús nunca nos rechaza por nuestra condición de pecadores. Sí nos llama a dejarnos lavar. Sí nos llama a dejar que Él pueda vivir dignamente dentro de nosotros. Dios te ama, tal como eres, con tu defecto, con tu pecado, con toda tu historia te ama. Y no te ama porque hagas cosas buenas, te ama porque tú eres su hijo, porque tú costaste la sangre de Cristo. Dios te ama, pero hoy sí te hace un llamado. El hecho de que seas pecador significa de que estás llamado a la conversión, como le sucedió a Mateo. Un hombre llamado Mateo estaba sentado al mostrador de los impuestos y Jesús le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y esta es la decisión que hay que tomar hoy, porque hoy ya no hablamos de Mateo, hoy ya hablamos de San Mateo. ¿Y qué fue lo que hizo San Mateo? Romper con esa mesa de impuestos, que era su atadura, donde él vivía su pecado. Rompió y siguió a Jesús. Jesús no te rechaza, Jesús te está invitando, pero para que lo sigas te dice: no puedes venir arrastrando con esas cadenas, con ese lastre del pecado, porque te va a quedar muy pesado cargar con la cruz y cargar con tu pecado. Solo resistes con una de las dos cosas. Y por eso el camino de Dios es frío o caliente. Apocalipsis 3:20. Prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque el tibio ni vive la vida de la gracia, pero también sintiendo que Dios lo llama, tampoco vive pues su vida cotidiana tranquilo, no está en paz. A esto nos llama el Señor, a romper. Antiguamente había una representación de los dos caminos. Ahora casi esta imagen no es común, pero los dos caminos era un cuadro famoso en las casas, donde la derecha, un camino estrecho, poca gente, angosto, y llevaba al cielo. Y la izquierda, un camino amplio, y llevaba al infierno, y mucha gente iba por ahí. Y esto servía mucho a la gente, porque ver esa imagen impactaba y decía: no, yo quiero ir por el camino bueno.
El Señor hoy nos llama a ir por el camino bueno, a dejar esas seguridades. Mateo tenía por seguridad esa mesa de impuestos, pero fue capaz de pararse y dejar eso tirado y seguir al Señor. Hoy toma esa valentía de romper con el pecado y de seguir a Cristo, que te llama a una vida mejor, a una vida de gracia, a una vida de santidad. Que un día también de ti se pueda decir: San fulano, San fulana. Que de cada uno de nosotros se pueda decir que estamos inscritos en el libro de la vida, que nos va a decir el Señor: bienaventurados, pasad al banquete de tu Señor. Que Dios los bendiga y los guarde en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día para todos.